meses murió el muchacho. Uno de los heridos murió. Ay, de aquí de Valencia. Sí, ayer hubo 4 heridos en la 14, 30 4 con balas. Ay, Dios mío, mi nieto que es profesor en ingeniería, mi nieto. Eso fue horrible, ayer entró la Guardia Nacional. Ay, yo no me atreví a llamarlo. Ay, Dios mío, protégemelo, Padre. No hay clase, está suspendido. Sí, yo sé. Pero ayer que estaba él allá, porque él es profesor, imagínate. Y al gabinete del dibujo por esta invitación cordial que me hicieron en el marco de esta muy bonita exposición. Tanto le hace falta a la ciudad tenerla para conocerla más, quererla más de lo que la queremos. Entonces, un poquito de un recuerdico con respecto al por qué estamos involucrados en esto. Estamos involucrados en esto porque en el año 1992 ya yo formaba parte de la Junta Directiva de la Cámara de la Constitución y el alcalde Paco Cabrera, que no era alcalde todavía, estaba en Junta de Deportes, en el gobierno de Sara Romer. Y entonces, pero ya estaba pensando en la ciudad. Ya él, con esa idea de grandeza que tenía Paco, porque hay que reconocerlo, él tenía una visión de futuro, una visión muy chévere, muy intuitiva, hasta muy gigantesca, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo y en Funda Deportes, y ya él andaba en esto. Y era ¿por qué andaba en esto? Porque para esa época eran los 500 años del descubrimiento de América, 92. Y el gobierno español estaba cambiándose de la moneda española, de la peseta al euro. Y necesitaba quemar pesetas. Así como los bolívares los quemó Maduro de un solo gomazo. No fue tanto, sino que el gobierno la manera de quemarlo. Y lo quemaron haciendo inversiones en Iberoamérica, en el rescate de los centros históricos de las principales ciudades de Iberoamérica. Salió La Habana, por supuesto, La Habana tuvo una buena inversión española, tuvo Quito, tuvo una buena inversión española, Lima, Santiago de Chile, y sucesivamente varias ciudades, y Córdoba, en Venezuela. Y Ciudad Bolívar también. Ciudad Bolívar también estuvo involucrada. Entonces Valencia ya no tenía ningún plan para ese momento, no tenía nada, pero el programa seguía. Y cuando llegó Paco en el año 95 a la alcaldía de Valencia, él no se le quitó nunca la idea de hacer el rescate del centro histórico. Y bueno, ya les cuento de eso, no vale la pena, porque tendríamos otra exposición para hacerlo, porque es bien bonito, la historia de Valencia. Y sin embargo, nosotros fuimos invitados, ya en el año 95, yo estaba de presidente encargado de la Cámara de la Constitución del Estado, fui invitado por Paco a configurar una comisión con las diferentes cámaras, con la Cámara de Comercio de Valencia, con el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, una serie de instituciones de la ciudad, la Sociedad Amigo de Valencia, y se hizo una comisión donde él iba a presentar el proyecto de renovación del centro histórico de Valencia. Vinieron Caratá y vino una serie de personalidades en ese momento, y se hizo un análisis de la ciudad para implementar el proyecto. Una cosa que se hizo rapidísimo, porque lo que sí tenía Paco muy bueno era que se montaba en el proyecto, se personalizaba con el proyecto. No lo dejaba hacia el garete, sino que lo conducía y lo llevaba en función de lo que él se imaginaba.
proyectos para el centro histórico. De hecho, Frank me puede contar un poquito en torno a eso. Pero tampoco es ley, por eso que yo digo que no es necesario hacer un nuevo proyecto, sino revisar los proyectos que ya están elaborados. ¿Para qué? Para articularlos y actualizarlos, como es el caso pues, de lo que nosotros hicimos. Y obvio, lo que hicimos, particularmente considero de que le falta todavía. Hay que seguir. Todavía se puede seguir, ¿no? Entonces, ¿qué le pusimos en la Cámara de Comercio? Programa de recuperación y rehabilitación del Centro Histórico de Valencia. ¿Por qué ese nombre? Porque el alcalde Miguel Cochola, rescatando una serie de cosas del pacto, tuvo la idea de que nosotros de configurar de nuevo la comisión. La comisión se configuró y la Cámara de Comercio está dentro de la comisión. Entonces, dentro de las decisiones que se hicieron, de los debates que se hicieron en 3 o 4 reuniones, se planteó que no era necesario hacer un proyecto nuevo, sino simplemente articular lo que estaba hecho, ¿no? Y nos dedicamos en la Cámara de Comercio a hacer ese trabajo. Invitamos a diferentes actores, la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de la Construcción, el Colegio de Ingenieros, porque si no invitamos a los actores de la ciudad, no se apersonan en el proyecto, no se involucran en el proyecto, esto es un proyecto de la Cámara de Comercio nada más, no era la idea. La idea era que el proyecto sea de todos. Entonces, bueno, pero como todos en Valencia, y esto debo decirlo, que me molesta mucho de mi ciudad, porque la quiero y la adoro, sí, en Valencia hay cierto egoísmo del protagonismo en torno a los eventos que se realizan. Entonces, si lo hace un plano está, no, yo no voy a ir porque eso es que anda buscando ser el alcalde de la ciudad. No, yo no voy a ir buscando ser gobernador. Y no es verdad. Hay esfuerzos importantes como el que está haciendo Fora y el que hizo Julio Hidalgo en el libro de Valencia, ¿verdad? Tiene muchos esfuerzos que están haciendo en torno a eso. Y yo no estoy viendo a Fora tirando cerros alcalde de la ciudad. Quieren darle a la ciudad algo importante para que la ciudad sea ciudad, porque la ciudad es ciudad en la medida en que los ciudadanos la hacemos ciudad. No es un alcalde, no es un gobernador, no son los diputados, ni son los concejales, somos nosotros, los ciudadanos, los que hacemos la ciudad. Entonces, bueno, nosotros en la Cámara de Comercio hay un argumento adicional. La Cámara desde su fundación ha estado involucrada con el desarrollo económico y social de la ciudad. Su primer fundador, su primer presidente, inculcó a las juntas directivas sucesivas que en la ciudad, la Cámara no era nada más para la defensa de los intereses de los comerciantes, sino además de eso, el interés de la ciudad como tal. Y también así que ustedes van a ver ahora, dentro del considerado del tranvía de Valencia, porque esto tiene varios módulos, ¿no? De hecho, lo van a ver ahorita, ¿ven? Aquí, el plan de la Cámara se llama Valencia Productiva, ¿no? Y dentro del plan Valencia Productiva, porque hemos contado con el asesoramiento del profesor Rolando Smith, vicerrector académico en la época del mercado, ¿verdad? Y él nos dijo, bueno, ustedes vamos a elaborar lo que tiene que ver con el comercio. ¿Y qué tiene que ver con el comercio? La productividad. Pero la productividad va con la industria, ¿no? Pero ustedes también están produciendo ideas, intercambios, toda esa serie de cosas, ¿no? Entonces, y dentro de ese plan, que es muy grande, que tiene varios aspectos, está el programa de recuperación y rehabilitación del centro histórico. Y dentro de ese programa tienen el tema de la movilidad, que específicamente está relacionado al tranvía de Valencia, ¿no? Como hecho histórico, como algo que lo puedes trasladar a esta época como algo histórico, ¿no? Entonces, así está concebido el programa como tal, ¿no? Entonces, fíjense por qué el tranvía de Valencia. Para finales del siglo XIX, Valencia ya contaba, ¿verdad?, con un tranvía. Ese tranvía era con tracción animal. Los caballos, como las calles no tenían pavimento, no tenían, sino eran de tierra, bueno, los caballos tiraban del vagoncito, y los vagoncitos eran de madera.
la creatividad del hombre. Entonces eso funcionaba de esta forma, que bueno, me imagino que debe haber sido a mí por lo menos particularmente me llena de mucho bucolismo, me da así como, será por eso del artista, ¿no? Esa época que tiene uno de que le despierta esos tiempos anteriores, no fueron mejores, fueron tiempos interesantes, ¿no? Eso fue a finales de 1900. De 1800. Ah, de 1800. Entonces, ya para el año 1915, la ciudad contaba con electricidad. ¿Por qué? Porque Carlos Estelí había fundado la electricidad de Valencia y había generado el primer kilovatio de electricidad que se generó en Venezuela, se generó aquí en Valencia, bajando esta calle. Ahí fue la prueba. Valencia tiene muchas primicias. ¿Verdad? Pero se instaló la planta en la calle Girardot. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, ese auge de Carlos Estelí, de Ernesto Granger, de Schwartz, de Dewey, de una serie de empresarios valencianos que estaban buscando insertar a Valencia dentro del mundo francés de la época, en el mundo inglés de la época, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué no traemos el tranvía eléctrico? Desde el año 1915, pero desde el año 1904, 1903, ya Ernesto Granger, como presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, había efectuado las relaciones comerciales importantes para ver cómo hacía para convertir el tren, el tranvía viejito de tracción animal, en este tipo de vagón que lleva tracción eléctrica. ¿Verdad? Y este era el modelo, el vagón número 0 de tranvías eléctricos de Valencia, con asientos de madera totalmente desprovistos de barandas, pero no era una estructura total, y aquí llevaba un chofer para ir o estaban como el copiloto para poner a funcionar su vagoncito. Y está previsto recrear, por lo menos que sea un vagón para recorrer Ya lo vamos a ver, no te creas. Son una belleza, de ¿verdad? ambos. Entonces, este modelo de vagón de tranvía con tracción eléctrica, ya ustedes van a ver en la próxima lámina, ¿no? Bello, Vamos a ver primero la ruta. ¿Cuál era la ruta que existía para Valencia en esa época? Desde Puerto Cabello llegaba a la estación inglesa de Camoruco, actual rectorado, llegaba el tren inglés. Y en San Blas, en la estación alemana de San Blas actual, ¿verdad? Actual sede de Lima, llegaba el tren que venía de Caracas, que era alemán. Era inglés y era alemán, ¿no? Entonces, entre este trayecto y este trayecto no existía nada. Y los empresarios que les mencioné, específicamente Ernesto Granger, dijo, bueno, vamos a fundar una compañía que nos permita, en Caracas también estaba ya funcionando, que me lo diga mi amigo aquí que tiene un nombre de la compañía, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? Frank? No, era como le decían en Caracas el tren alemán que venía para Valencia, No sé, yo sí no sé, ¿cómo le decían? de la utopía. El autovía. Sí, el autovía. Fíjense cómo es, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Granger? Bueno, enlazar este espacio que no tenía cómo tener movilidad y traerlo desde aquí hasta acá, pasando por el centro de la ciudad y en algunas ramificaciones. Entonces se construyó la línea de tranvía que llegaba a la esquina de la Plaza Bolívar, a la esquina suroeste, ¿verdad? Y ahí se ramificaba, seguía hacia la zona sur, hacia la vía de los Llanos, ¿verdad? Y cogía hacia la caja de agua. Se montaba por la calle Sucre, pasaba por el seminario y entraba a la caja de agua, por la calle Navarrete. La otra ruta que teníamos era la de la calle Colombia, que llegaba hasta la calle Ugla, ¿verdad? En la esquina del Cine San Blas, ¿verdad? Y tenía una bifurcación que entraba a la estación alemana. Luego la que venía del sur entraba hacia el Hospital
Sí. Esos rieles duraron muchísimos años. Ahora, en Venezuela, la historia contemporánea refiere que solamente 3 ciudades tenían tranvía. La ciudad de Caracas, la de Maracaibo y la de Valencia. Y eran las 3 ciudades que competían por la novedad, por la innovación, ¿verdad? Entonces, eso es una herencia que traemos los valencianos y que no la podemos perder. La competitividad con las diferentes ciudades del país. Y nosotros siempre tenemos que estar de primero en todas las cosas, porque siempre ha sido la tradición de los valencianos. Ser los primeros en todo y los mejores. Guillermo, discúlpame. Había otro medio de comunicación, el trolibús. El trolibús era un autobús, pero conectado a la electricidad del tranvía también. Así es, lo que pasa es que la historia no contempla nada del trolebús. Solamente los que lo conocieron saben que el trolebús existió. Y daba la vuelta allá en la esquina del bar estadio. El bar estadio. Correcto, tiene buena memoria. Pero en el año 1940 Tranvías Eléctricos, porque el tranvía funcionó desde el año 1915 hasta el año 1947. ¿No? En el año 1940 Tranvías Eléctricos construyó una línea de trolebuses, aquí está la de 5 kilómetros, que iba sobre la avenida 100, Constitución o Bolívar hoy, ¿no? ¿Verdad? Entre el mercado en la calle 98, Comercio, y la calle 155, que es la que tú dices que refiere al bar estadio, ¿verdad? Fue establecido un depósito para estos vehículos en la calle 123. Esa calle 123 queda específicamente en la... Es la de Chemotores hasta la calle italiana. calle 123. Esa es la 123. ¿Verdad? Ahí al final de la calle 123 estaba el depósito de los trolebuses. Entonces, y en la calle 130, un poco más allá de la estación Camoruco, ¿verdad? Del rectorado, la línea de trolebús usaba la vía del ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia. La cruzaba y cogía la Urdaneta y llegaba hasta donde está el arepazo, donde quedaba el arepazo, ahí en la esquina de Anzuategui. ¿Verdad? Hasta ahí llegaba. ¿No? Ahí había otro, ahí quedaba el depósito de los vagones del tranvía. Hasta ahí llegaba. ¿No? Le dice que la línea de trolebús de Valencia se dice, porque no queda nada escrito, no hay nada escrito acerca de los trolebús de Valencia, operó entre 1941 y al menos hasta 1947. Se desaparecieron. No quedó ninguno. Hemos averiguado por todos lados y no hay pero ni rastro de eso. Entonces, el misterio. Pero fue un gobierno del regional. No, eso es una empresa privada. Pero es que todo lo que uno quiera buscar de Valencia es muy difícil de conseguir. ¿Verdad? Te lo digo Esos por rieles hicieron mucho. Fíjense que es tan así que en la historia, en la literatura mundial del transporte y también en toda la historia de la ciudad de Valencia se han encontrado alguna ilustración. ¿Será que lo soñaron? No hay fotografía de eso. Le consulté a mi papá y me dice, claro que existió. Yo me monté en eso más que el carril. ¿Entiendes? Pero Yo pequeña, No le tomó Yo soy de los autobuses azul clarito. yo pequeña sí tomaba Los el autovía para Caracas sí lo tomábamos nosotros pequeñas, que salía del Parque de los Enanitos y llegaba, y acá nos iban a buscar. El autovía. Eso sí lo tomamos nosotros, el autovía. bueno, entonces como les decía, se referenciaba al ferrocarril de Puerto Cabello Valencia, que incluía un tramo con cremallera de 4 kilómetros, y él mismo llegó a la estación valenciana de Camoruco, en el año 1882. Ahí donde Camoruco, ahí es donde está el rectorado. Y por otro lado, el Gran Ferrocarril de Venezuela, con su línea que venía desde Caracas, llegaba a la estación San Blas en el año 1894. Esta fecha para nosotros es muy importante porque es la fecha del año de fundación de la Cámara de Comercio. ¿No? Ambos ferrocarriles a vapor usaron la misma trocha de 1.067 milímetros, 42 pulgadas. La trocha es la diferencia entre eje de cada riel metro. entre riel y riel. Entonces, por lo que finalmente sirvió como conexión. Por eso se hizo la conexión del tranvía. Porque traía una trocha con el mismo año y venía con otra la misma trocha. ¿No? Cosa que me parece rara, porque la diferencia entre alemanes e ingleses
guerra es siempre histórica que han tenido, ¿no? Entonces, ambos ferrocarriles usan la entre ellos entre la ciudad conocida, entonces había que hacer una conexión y se construyó por cierto como el tranvía eléctrico de Valencia, anticipándose a la llegada del ferrocarril desde Puerto Cabello y debido a que la estación de Amoruco está a 3 kilómetros del centro de la ciudad, desde el rectorado hasta el centro, en la plaza Bolívar hay 3 kilómetros, ¿no? Es un tramo relativamente corto, ¿no? En 1884 comenzaron los proyectos para que esta conexión viene. En el 84, 10 años antes, comenzó el proyecto como tal. Luis Cordero, historiador del transporte venezolano, sí afirma que el tranvía de Valencia cerró el 31 de marzo de 1947. Ahí se acabó el tranvía. Le pone fecha. Prácticamente 6 días después de lo que se ha denominado el aniversario de la ciudad, ¿no? Porque el 25 de marzo se celebraba por el descubrimiento de Carlos Cruz, a solicitud del presidente de la Cámara de Comercio de Valencia al presidente del Consejo Municipal de la ciudad, que era el doctor Luis Araujo Ecarri, abuelo del segundo vicepresidente actual de la Cámara de Comercio. Y ellos en ese Consejo Municipal aprobaron la celebración del Día de Valencia el 25 de marzo. Lo dijo Carlos Cruz inclusive en el último aniversario de la ciudad. También documenta que el ferrocarril de vapor a Puerto Cabello cerró en 1957, o sea que en el año 1957 ya no llevaban más la gente hacia Puerto Cabello y hacia Caracas en el año de 1966. Ahora bien, desde el punto de vista empresarial, conectándolo con el carácter industrial, comercial y de los servicios de vanguardia con el desarrollo de la ciudad, les puedo mencionar que la primera concesión fue otorgada en ese año de 1984, pero solo 10 años antes de la fundación de la centenaria Cámara de Comercio de Valencia. Luego Rafael Romero González firmó otro contrato en 1886, quien ordenó los carros en tranvía desde la empresa John Stephenson de Nueva York e inauguró el primer transporte sobre rieles de Valencia el 13 de junio de 1887. El desarrollo inicial de la Compañía Anónima Tranvías Eléctricos de Valencia es bastante confuso, porque no hay en el registro, no hay, o sea, había cierta diatriba entre si era este señor o fue Ernesto Orangier. Pareciera que fue Ernesto Orangier en sociedad con este señor, pero eso no está claro, ¿no? En la memoria del Ministerio de Obras Públicas de 1916 se establece, ahí sí ya hay un documento oficial, que la compañía fue fundada por Ernesto Orangier, conocido empresario valenciano, es presidente de la centenaria Cámara de Comercio de la ciudad, año 1903 y en el año 1904. O sea, siempre la Cámara de Comercio estaba involucrada con las cosas de la ciudad. Rafael Saturno Guerra, cronista de la ciudad, escribió en 1960 que la compañía fue fundada también por Juan Schwartz, y Juan Schwartz estaba en la directiva de Ernesto Orangier, de acuerdo con lo que dice la literatura de la Cámara, la acta de la Cámara. José Curdén Gutiérrez establece un estudio del año 1997 que su fundador fue Carlos Stelling, imagínense ustedes la diatriba. Pudiera haber sido entonces una sociedad 3 y lo más probable es que haya sido así, porque no creo que haya habido una capacidad financiera total de uno de ellos solo para poder instalar ese tipo de transporte, ¿no? Pudo haber sido una sociedad entre 3. En cualquier caso, el tranvía eléctrico ordenó 4 tranvías eléctricos de 8 escaños desde la JG de British Company de Filadelfia el 25 de febrero de 1915, cuando arranca el tranvía a funcionar completito. En el año 1918, la tranvía eléctrica de Valencia ordenó otro carro de 8 escaños desde British, el cual numeró como el número 5. Pero luego no hizo ninguna compra más desde Bril durante 6 años. Había solamente una línea en funcionamiento entre la estación ferroviaria y la estación de San Blas, como les decía. El depósito de tranvía estaba ubicado en la esquina de la avenida Bolívar con la calle Luis, exactamente donde está la repaso. ¿Y dónde estaba el colegio de Urdes? ¿Y dónde está el colegio? Al frente, ¿no? Ahora, ¿qué
planteamos en la Cámara? En la Cámara se plantean 3 bulevares. El bulevar actual, que es el que está construido, ¿verdad? Que es el bulevar Constitución, que viene desde la Cedeño hasta la Avenida Lara, ¿no? Un bulevar alterno por la calle Díaz Moreno y un bulevar alterno por la calle Urdaneta. Esto es el sentido norte-sur. O sea, ampliarlo de lado y lado. No ampliar. Dos calles más. Habilitar. Habilitar. Una vez que tú lo habilitas, queda O sea, crear. como un corredor. Pero Y a caminar. Serían 3 cuadras. Serían 3 peatonales. cuadras. 2 cuadras entre 3 calles. Mira, la Exacto. pregunta, pero no circularían vehículos por ahí, solo Nada más de peatones. carga. Nada más de carga y de servicio. Esa Pero es la no propuesta. vehículos de- Vehículos no, vehículos Es peatonal. totalmente peatonal y bicicleta. Ni siquiera la Ni moto. moto ni bicicleta. Nada motorizado. ¿Por qué? Porque estamos mostrando el Motor desarrollo no, sostenible en solamente este momento. bicicleta. ¿No? Y en el sentido este-oeste tenemos igual el Boulevard Calle Colombia, que está acá, que incluso Paco lo comenzó. Paco lo comenzó. Y está el Boulevard de la calle Libertad y el Boulevard de la calle Páez. Entonces tenemos esta cruz formada, aquí está la Plaza Bolívar, formada para caminar el centro de la ciudad y convierte el centro en 1, 2, 3 y 4 cuadrículas. ¿Por qué este espacio acá? Y no llegamos hasta San Blas. No es por cuestión de discriminación o exclusión. No, nosotros lo estamos haciendo para desarrollar esto, que está más fácil hacerlo por la cuadrícula como tal, y llevarlo hasta lo que hemos denominado el gran parque ecológico del centro de la ciudad, aprovechando al río Cabriales, que es la parte más ancha que tiene el río y viene poniéndose un chiquitico hasta acá. Y en esta zona tenemos lo que es el Museo de la Cultura, está la estación. Bueno, tú puedes desarrollar aquí una gran cantidad de cosas hasta el Puente Morillo, ¿no? Incluyendo el Puente Morillo como elemento de visibilidad histórica y de echar un puente. Ahí hay un puente sobre el Puente Morillo. Ahí estuvo el general Lúcar preso, trabajando en el puente, ¿verdad? Entonces hay historia sobre el puente, se puede echar, se puede convertir en algo atractivo. Entonces, y además de eso, hacer mercado de residuos sólidos, mercados artesanales, bien logrados, para que la comunidad que vive en el centro y que vive en los alrededores tenga una manera de cómo comercializar sin ser buconero, ¿no? Entonces, esta idea además permite hacerle la ruta al tranvía y meter el tranvía a rodar por la cruz, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso es lo que están estudiando los ingenieros de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Carabobo para tratar de ver de qué manera se puede hacer. Ahorita están en etapa de proyecto, están viendo para ver de qué manera se hace. Bienvenido Igor, hola. Igor es director de la Cámara de Comercio y él es, si se quiere, uno de los padres de esto, ¿no? Porque cree mucho en este proyecto, Igor Reyes. Su papá era de la farmacia Zulia, ¿no? Su familia, su mamá y su papá, que son farmacéuticos. Bueno, ¿qué hizo el señor Igor? El señor Igor, dentro de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Comercio, seguido el diagrama de Izquierda, desarrollo del Centro Histórico de Valencia, desde el 2018 hasta el 2030. O sea, está insertado, y eso lo empezamos a hacer hace 2 años, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que hoy están establecidos desde París en el año 2015. ¿Okay? 17 objetivos. Nosotros no nos fuimos tan allá, sino simple y llanamente un desarrollo del centro histórico como parte de la sostenibilidad. Y hay el comercio informal, hay que ver cómo lo formalizamos a través de las ordenanzas, un mercado de vigilancia, un mercado itinerante y la educación para emprendedores. En todas estas áreas de seguridad, movilidad, comercio informal, ornato público, comunicaciones, oferta cultural, gastronómica y turística y la infraestructura comercial y de los servicios, siempre ustedes van a ver una cajita que tiene que ver con el tema de la educación. Porque si no formamos, no hacemos nada. Por eso es que aquí no cuidan nada, ni quieren nada. Porque la educación es muy,
muy precaria. Sí. ¿Ok? Entonces tenemos educación para emprendedores en el caso del comercio informal, educación de ciudadanía para el caso de seguridad, educación vial para el caso de la movilidad, para el ornato público también educación de ciudadanía, en las comunicaciones, educación comunicacional, no es necesariamente ser periodista, sino saber comunicar las cosas, ¿verdad? Educación turística y cultural para la parte de oferta cultural y gastronómica y turística, y la parte de infraestructura, educación comercial, mercando, sistemas, mix, calidad de servicio, ponen una serie de cosas que se pueden hacer ahí. Entonces, son cosas sencillas, no son cosas que se necesita mucha inversión. Cuando nosotros le enseñamos este plan a los asesores financieros de la banca multilateral, esto es fácilmente realizable, lo que tiene que haber es voluntad política para poder acordar. Y si se hace un trabajo entre las instituciones académicas, el sector privado, la sociedad civil organizada y las comunidades, además de eso, el gobierno local está mandado a hacer el pastel para que los multilaterales le otorguen recursos, inclusive con fondos a pérdida o fondos muertos, como se llama eso. Entonces, esto es lo que hace la Cámara. Entonces, dentro de la cajita de movilidad, ¿verdad? Nosotros, y los bulevares, ¿verdad? Los estacionamientos y el ordenamiento vial y señalización, establecimos el modelo de tranvía, que es lo que nosotros acabamos de ver. Bien, Maracaibo tiene